Hola chicos, aquí Kendry Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a continuar con el tema de derivados. Por esa vez vamos a trabajar la sección 2.3 de Larson. En ella vamos a ver las derivadas por regla del producto, las derivadas por regla del cociente y derivadas también trigonométricas. Entonces chicos, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio me dice, derívame la función g de x que es igual a x al cuadrado más 3 por x al cuadrado menos 4x. Entonces, como pueden ver, yo tengo el producto de dos funciones. Esta sería la primera función y esta sería la segunda función. Entonces recuerden que la derivada de un producto me dice que yo tengo que tener una función que esté multiplicada por otra función, que eso es lo que tenemos aquí. Entonces en este mismo caso podemos llamar a esta f de x y podemos llamar a esta g de x. Entonces, ¿qué me dice la regla de derivada? Mira, cuando tú derivas la multiplicación de dos funciones, tú tienes que poner la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la primera derivada por la segunda sin derivar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con mis dos funciones que tengo aquí que se están multiplicando. Entonces, como le dije, mi f de x es x al cuadrado más 3, mi g de x es x al cuadrado menos 4x. No quiero que se confundan con el g de x, que es como nosotros nombramos la función, y con el g de x de la derivada. Realmente este puede ser cualquier expresión igual a esta. Entonces vamos a ver, la derivada de la función g' es igual a la primera sin derivar. La primera sin derivar es x al cuadrado más 3 por la derivada de la segunda que es x al cuadrado menos 4. Recuerden que la derivada de x al cuadrado es simplemente 2x, bajamos la potencia y a la potencia le restamos 1, menos la derivada de menos 4x es simplemente la derivada de una variable x sin potencia, es simplemente la constante que nos acompaña. La constante que nos acompaña sería menos 4. Eso más la derivada de la primera, es decir, la derivada de x al cuadrado más 3. Recuerden que la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 3, que es una constante, es 0. Por lo tanto, ni siquiera lo ponemos. Por eso, la derivada aquí pongo 2x. Y eso por la segunda sin derivar, x al cuadrado menos 4x. Entonces ahora lo que nos queda es simplificar. Entonces para nosotros poder simplificar, yo tengo aquí el producto de dos expresiones y aquí el producto de dos expresiones. Por lo que yo tengo que aplicar distributiva. Entonces recuerden que para yo poder aplicar distributiva, lo que yo tengo que hacer es multiplicar esta con esta. X al cuadrado por 2x sería 2x al cubo, porque recuerden que yo al multiplicar expresiones de este estilo, lo que yo hago es multiplicar constante con constante, o sea, los términos que están delante de las variables. En este caso aquí hay un 1 que no se marca y aquí hay un 2, entonces multiplico 1 por 2, que sería 2. Y multiplicamos variable con variable, como tiene igual base, la puedo multiplicar. Y cuando yo multiplico igual base, diferentes exponentes, yo lo que hago es sumar los exponentes. Va a quedar x 2 más 1, que sería el 1 que no se marca acá. Por lo tanto, quedaría x al cubo, como lo ven acá. Entonces hacemos lo mismo con los demás términos. X al cuadrado por menos 4x simplemente sería menos 4x al cuadrado. 3 por 2x sería 6x. Y 3 por menos 4 sería menos 12. En el otro lado nosotros tenemos 2x por x al cuadrado sería 2x al cubo. Y 2x por menos 4x sería menos 8x al cuadrado. Entonces ahora me queda una expresión que sería un polinomio, suma de términos o restas. Entonces yo lo que voy a hacer es sumar los términos que tengan base con igual potencia. Por ejemplo, 2x al cubo, este término se sumaría con este que tiene igual base y potencia. Y lo que se suma realmente son las constantes y la variable se queda igual. 2 más 2 sería 4 y con la variable x al cubo. El siguiente término es el que tiene variable x al cuadrado. Entonces, menos 4 menos 8 sería menos 12 con su x al cuadrado. El siguiente serían los que tienen x solamente, pero aquí solo hay un término que tiene x, que es 6x, por lo tanto lo paso exactamente igual. Y con el menos 12 pasaría lo mismo, por lo tanto lo paso exactamente igual. Ahora, para yo simplificar más la expresión, lo único que puedo hacer es, fíjense, cada constante de los términos es divisible entre 2. Por lo tanto, yo puedo sacar 2 factor común. Al yo sacar 2 factor común, pongo el 2 que saqué factor común, indicando que se está multiplicando con toda la expresión. Y todas las constantes las divido entre 2, que quedaría 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 3x, menos 6. Y esa sería la derivada ya lo más simplificado posible. Bien, la siguiente derivada que vamos a hacer es esta, h de t, que es igual a raíz de t por 1 menos t al cuadrado.
Entonces lo mismo, tengo dos funciones, raíz de t y 1 menos t al cuadrado que se están multiplicando. Vamos a llamar a esta primera f de x y a la segunda g de x. Pero aquí pasa algo. Para yo poder aplicar esa regla, tengo que saber derivar f de x y g de x. Pero en este caso, raíz de t no es una expresión que yo la pueda derivar. Tengo que expresarla de otra forma. Recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice lo siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada con un índice n, aquí puede ser raíz con índice 2, que sería la raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, y esa raíz la estoy buscando para una expresión que también está elevada a una potencia m. Potencia puede ser cualquiera, puede ser x al cuadrado, x a la 5 o cualquier potencia. Eso yo lo puedo expresar como x a la potencia fraccionaria de m sobre n, es decir, la potencia de la variable y el índice de la raíz. En este caso yo tengo raíz de t. Entonces recuerden que cuando yo tengo raíz cuadrada, acá hay un número 2 que no se marca. Y t tiene potencia 1. Por lo tanto, al yo expresarlo de esta forma, me va a quedar x a la 1, que sería la potencia de la variable, sobre 2. Bueno, aquí no sería x, sino t. Entonces quedaría t a la 1 medio. Entonces, si lo expreso de esa forma, f de x yo lo puedo expresar como t a la 1 medio. Y mi g de x ya sabemos que es 1 menos t al cuadrado. Entonces ahora sí, aplicamos la regla. La primera sin derivar, que sería t a la 1 medio, por la derivada de la segunda. Yo tengo aquí 1 menos t al cuadrado, por lo tanto su derivada es la siguiente. Derivada de 1, que es una constante de 0. Derivada de menos t al cuadrado, el menos lo saco fuera de la derivada, bajo la potencia 2 y al t le resto 1, 2 menos 1, a la potencia obviamente. Entonces al final lo que me va a quedar menos 2t a la 1, que sería menos 2t, como lo ven acá. Más la derivada de la primera, la derivada de t a la 1 medio, aplicamos la misma regla de la potenciación. Bajamos la potencia, 1 medio, acá adelante multiplicar, y a la potencia de la t le restamos 1. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 medio menos 1 es simplemente menos 1 medio. Y eso por la segunda sin derivar, 1 menos t al cuadrado. Entonces ahora simplificamos la expresión. Lo primero que vamos a hacer es a multiplicar este t a la 1 medio por este menos 2t. Recuerden que eso yo lo puedo hacer porque tengo la variable t. Y simplemente si tiene igual base, que sería t, simplemente sumo los exponentes. Este tiene exponente 1 medio, este tiene exponente 1. Y el menos 2, recuerden que eso simplemente está multiplicando. Así que simplemente quedaría menos 2t a la 1 medio más 1. A la otra expresión todavía no le hacemos nada. Entonces, para yo hacer esta suma de fracciones, tengo que obligatoriamente hacer una suma de fracciones. Pero Kendry, aquí este 1 no es una fracción en la potencia. No, pero ese 1 yo lo puedo volver 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es simplemente 1. Por lo tanto, yo no estoy alterando nada. Pero fíjense algo. ¿Por qué yo elegí 2 sobre 2? Porque yo quiero que el denominador de ambas fracciones queden igual para simplemente sumar los numeradores. Entonces al final, ¿qué me quedaría? 1 más 2, que sería 3, dividido entre el mismo denominador, que sería 2. O sea, 1 medio más 2 sobre 2, sumo los numeradores, me quedaría 3 y el mismo denominador, que sería 2, 3 medios. Y en el otro término, en el t a la menos 1 medio, recuerden que hay una propiedad de la potenciación que me dice que si yo tengo una variable elevada a una potencia negativa, n cualquier número, pero que tenga el negativo, eso va a ser igual a 1 sobre x a la n, es decir, su recíproco. Por lo tanto, yo lo puedo pasar las potencias que tienen negativa al denominador, si está en el numerador, pero puede ser viceversa. Si yo tengo una potencia que está en el denominador y tiene potencia negativa, yo lo puedo pasar al numerador con potencia positiva. O sea, aplicaría ambas formas. Entonces, como esta potencia aquí es una potencia negativa, la puedo mandar al denominador con potencia positiva, como lo ven acá. Entonces, ¿qué quedaría? 1 menos t al cuadrado, como se está multiplicando, recuerden que simplemente se quedaría en el numerador. Y en el denominador, el 2 que estaba aquí dividiendo, y el t a la menos 1 medio, lo paso al denominador con potencia positiva. Entonces terminamos de simplificar la potencia, recuerden la ponemos como 3 medios. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer esta suma. Y recuerden que para poder operarlo, yo tengo que hacerlo por suma de fracciones. Pero de igual forma sucede aquí, que yo no tengo una fracción en este término. Pero sí yo puedo hacer que sea una. Recuerden que lo que yo quiero es que compartan igual denominador, para yo simplemente sumar los numeradores y hacerlo más fácil. Por lo tanto, este menos 2t a la 3 medios yo lo puedo multiplicar y dividir por la misma expresión, que sería 2t a la 1 medio, o sea, el denominador de la otra fracción. Recuerden que al yo multiplicar y dividir por la misma cosa, eso es igual a 1.
Por lo tanto, yo estoy multiplicando por un 1 realmente. O sea, no estoy alterando mi expresión. Por lo que eso estaría correcto. Entonces, para yo multiplicar esta fracción por este término que yo tengo aquí, simplemente multiplico el término que no tiene fracción por el numerador. Y me va a quedar lo siguiente. Menos 2t a la 3 medios por 2t a la 1 medio sobre 2t a la 1 medio. Entonces ahora lo que hago es multiplicar. Entonces ahora lo que hago es multiplicar. Multiplico constante con constante. Menos 2 por 2 sería menos 4. Y base con base, t a la 3 medios por t a la 1 medio, simplemente sumo los exponentes. Al yo sumar los exponentes, yo voy a tener 3 medios más 1 medio. Como tienen igual denominador, simplemente sumo los numeradores. 3 más 1 sería 4 y pasa con el mismo denominador. Es decir, 4 sobre 2 es 2. Por lo tanto, aquí me quedaría t al cuadrado. Entonces, fíjense, como esta fracción ahora tiene igual denominador, simplemente sumo los numeradores. ¿Qué me quedaría? Menos 4t al cuadrado más 1 menos t al cuadrado. Y simplifico, como estos dos términos tienen t al cuadrado, simplemente le sumo los restos a las constantes. En este caso tendría menos 4, menos 1 daría menos 5. Por lo tanto, al final, ¿qué quedaría? 1, el 1 que se quedaba aquí, menos 5t al cuadrado sobre 2t a la 1 medio. Pero fíjense que aquí yo lo expresé como raíz, porque como yo le mencioné en un inicio, recuerden la propiedad de que las raíces yo las puedo volver potencias fraccionarias, pero también yo lo puedo hacer viceversa. Las potencias fraccionarias yo las puedo volver raíces. Y chicos, así quedaría la derivada lo más simplificado posible. Entonces chicos, el siguiente ejercicio que vamos a resolver es este. F de x es igual a x al cubo por el coseno de x. Entonces aquí simplemente aplico regla del producto. Recuerden que para aplicar regla del producto utilizo dos funciones que se están multiplicando. Mi primera función va a ser x al cubo, la voy a llamar f de x. Y mi segunda función va a ser el coseno de x, que la voy a llamar g de x. Recuerden, es independiente el nombre que yo le dé a las funciones. No se me confunda con el que está aquí. O sea, el nombre puede ser cualquiera realmente. Entonces simplemente aplico la regla. La derivada de la primera, derivada de x al cubo. Bajamos potencia 3. A la potencia 3 le restamos 1. Quedaría 3x al cuadrado. Por la segunda sin derivar, coseno de x. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Derivada del coseno es simplemente menos seno. Que por cierto chicos, si les interesa ver cómo yo demuestro la derivada del coseno, les voy a dejar un enlace acá arriba para que vayan a verlo. Entonces simplemente simplifico. Aquí en primer lugar, fíjense que hay algo en común en las dos sumas, que es la variable x. Y yo puedo sacar factor común la variable x, pero aunque sea la que tiene menor grado. Entonces, al yo sacar factor común, x al cuadrado, que sería la de menor grado, me quedaría x al cuadrado por 3 coseno de x menos x seno de x. Recuerden que a este término yo le voy a quitar el x al cuadrado y a este término, a esta x, yo le quité x al cuadrado. Si yo al x al cubo le quito x al cuadrado, es como restarle las potencias que yo le quité. Le quito x al cuadrado, le resto 2 a la potencia, me quedaría x a la 1. Y por ley de los signos, este más por este menos quedaría menos. Y así sería la derivada lo más simplificada posible. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y active la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.